Bueno, les doy la bienvenida a la clase número 20 del curso de Análisis de Procesos Químicos, ya donde vamos a terminar de ver los tópicos de simulación, en este caso el último tema que nos queda por revisar, que es la simulación de problemas o de sistemas que se describen con ecuaciones diferenciales que tienen condiciones que son de contorno. ¿Ya? Y aquí a partir de eso aparecen la forma de resolver las ecuaciones diferenciales parciales, los sistemas de ecuaciones diferenciales parciales, para ser bien específico, ¿ya? Y que se basa fundamentalmente, como el contexto que yo les daba, este diagrama, ya aquí vimos modelado, acá vimos la simulación, ya vimos algebraico, vimos diagramas de flujo, vimos también valor inicial, y ahora vamos a ver problemas de contorno. ¿Ya? Y con eso entonces, boundary problem se llama, BP. Y cuando terminemos de ver esto, entonces nos va a quedar listo la parte de optimización. Y ahí básicamente, ¿por qué tiene esta forma? Quizás ahora ya les puedo ir adelantando ciertos elementos. Es porque durante todo el tiempo que hemos aprendido la simulación, hemos asumido que el valor de U lo conocemos o lo tenemos que iterar. Tenemos que darnos distintos valores dentro de un rango. Y entonces tenemos que saber simular para poder obtener el, el resultado de esta decisión de U. Entonces, cuando veamos optimización, el valor de la decisión de U pues vamos a ver que se puede calcular utilizando un algoritmo numérico, que se basa en los mismos principios que vimos antes, pero ahora asociado a un algoritmo que puede actualizar automáticamente los valores de las variables de decisión, con un objetivo de optimalidad, que se llama. Entonces, dicho eso, básicamente vamos a volver un poco a esta lámina que siempre aparece. Cuando hablamos de los sistemas en ingeniería química, vamos a hablar que estos sistemas en general son no lineales y que están compuestos y les vamos a cambiar un poco el nombre acá porque ahora pueden aparecer variables independientes que podrían generar abuso de notación. Entonces, por ejemplo, para esta parte vamos a decir que las variables incógnitas o variables dependientes van a ser esas variables phi, ¿ya? Y en particular, el sistema de ecuaciones que describe más dependencias de la variable phi es aquel sistema de ecuaciones donde aparecen las dependencias en función del tiempo, de la posición y de las variables de decisión. ¿Ya? Si se fijan, como para hacer el raconto, partimos con aquellos sistemas donde X solo dependía de U, donde la variable, vamos a poner mejor en vez de X para que no nos confundamos, la variable dependiente solo dependía de U, que eran los sistemas algebraicos. Cuando vimos diagramas de proceso, la variable dependiente también depende de U, pero también ahora depende de otras unidades, o digámoslo así, de la topología de nuestro sistema. Luego, cuando vimos problemas de valor inicial, las variables dependientes dependían de U y también del tiempo o de la posición. Y también, por supuesto, dependían de la condición inicial, X0. ¿Ya? De la condición inicial vamos a poner, de hecho, variable de decisión en 0. Y lo que nos falta por ver es el caso más completo, pero no que describe mejor todos los sistemas. ¿Ya? Es básicamente aplica cuando las variables de decisión, aparte de depender de las variables dependientes, perdón, aparte de depender de nuestras decisiones, aparte de depender del tiempo, también depende de la posición. ¿Ya? Y la posición básicamente X, Y, Z, R, Z, teta, teta R, teta, el otro teta, no me acuerdo, el ángulo radial, el ángulo azimutal, no me acuerdo cómo se llama el otro, y básicamente el radio, etc. O sea, cuando dependemos de la posición. ¿Ya? Y básicamente lo que vamos a ver es cómo se resuelve esto, pero si nos acordamos un poco, ya para entender cómo vamos a abordar este problema, al igual que en el caso anterior, aprendimos a resolver sistema algebraico, aplicamos para cuando existen distintas topologías, aplicamos esta idea para transformar nuestros problemas con topologías distintas en la resolución de varios sistemas algebraicos. Cuando vimos problemas de valor inicial, hicimos lo mismo. Básicamente, transformamos este problema de valor inicial en un problema que solamente depende de U, porque lo que hacíamos era discretizar T. Lo que vamos a hacer ahora es lo mismo que habíamos hecho antes, en el sentido de que este problema, para resolverlo, lo vamos a trasladar a un problema de valor inicial y por lo tanto se va a poder resolver como lo habíamos conversado antes. ¿Ya? O un problema, quizás también podríamos llevar y transformarlo directamente en un problema algebraico. Entonces la idea en estas clases, es aprender a transformar este problema
en ecuaciones diferenciales parciales en un problema algebraico para poder resolverlo, para poder aplicar todo lo que habíamos hecho antes. ¿Ya? Entonces, dicho eso, este sistema de ecuaciones ya depende ahora de que la variable dependiente la llamamos phi, porque como depende de x, o puede depender de x, podría haber una confusión de notación, por eso le llamamos phi. Ya básicamente tiene las mismas dependencias. Depende de, están los estados o variables dependientes, las variables independientes o variables de contorno que yo me doy, y los parámetros. ¿Ya? Y la forma de resolverlo, ya cuando aparece entonces esta derivada, ya y esta derivada quizás sería mejor poner una, y con un habla quizás, que depende entonces de la posición, o una derivada total, cuando depende de la posición y del tiempo. ¿Ya? Básicamente tenemos que la forma de resolver estos sistemas de ecuaciones son analíticas, ya por ejemplo para ciertas ecuaciones que tienen una estructura bien característica, parabólica, elíptica, se pueden resolver mediante técnicas analíticas, pero la verdad es que generalmente o tenemos que linealizar o vamos a aplicar un método numérico en simulación basado en linealizaciones sucesivas. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Ya? Entonces básicamente los métodos numéricos lo que hacen es transformar este problema, ya que en este caso va a ser una ecuación, un sistema de ecuaciones diferenciales parciales, por ejemplo, o un sistema de ecuaciones diferenciales parciales algebraicas, ya que es como un tópico un poco más complejo que no vemos acá, porque materia como más compleja, ya lo vamos a entonces transformar, aprender a simular este sistema numéricamente, lo que va a implicar necesariamente una transformación que nos permita usar lo que ya habíamos aprendido. O sea, llevar desde algo que aparece en derivadas hasta algo que es algebraico. Y luego aplicar lo que ya sabemos de simulación algebraica. ¿Ya? Estos problemas, ya que vamos a ver que se describen con dependencias temporales y espaciales, se llaman también sistemas de parámetros distribuidos. ¿Ya? Y su nombre ya se hereda de la idea de que la variable dependiente o las variables independientes están distribuidas en el espacio. ¿Ya? Entonces, básicamente, generalmente pueden o no depender del tiempo y también de las posiciones. Entonces, se distribuyen y tienen distintos valores las variables dependientes para distintas posiciones y, por lo tanto, uno lo describe como parámetros distribuidos. Cuando los sistemas no dependen de la posición, no están distribuidos y se llaman también problemas de parámetros concentrados. ¿Ya? Esa es otra forma de encontrar la nomenclatura de esta parte del curso. ¿Ya? Y este problema de parámetros distribuidos, donde las variables de estados o variables dependientes presentan dependencia en el espacio, y también adicionalmente pueden depender en el tiempo, se resuelven con métodos analíticos que ya habíamos conversado, que son para algunos casos bien particulares, para algunas formas de ecuaciones diferenciales particulares, pero el grueso de casos se aplican métodos numéricos, y los métodos numéricos, ya necesitamos entender qué información entrega el método numérico, y para eso entonces les voy a hacer un gráfico donde vamos a identificar la variable dependiente o un vector de variables dependientes. Si fuesen 3 variables dependientes tendríamos que replicar este gráfico 3 veces, ¿ya? Donde por ejemplo depende de la posición x y el tiempo. Entonces, para una variable que nosotros nos damos, u, lo que obtendríamos ahora sería una representación como una sábana, ¿ya? Y entonces esta sábana, o esta superficie de respuesta, si quieren, si queremos describirla, bueno, lo primero es que la descripción de esta sábana o esta superficie de respuesta va a ser una ecuación, seguro, que va a ser una función solución que me permite entonces relacionar phi en función de x y de t, y de u y de los parámetros. ¿Ya? Pero esta función, ya que probablemente sea una función muy compleja, que quizás ni siquiera tiene forma, ya porque hay ecuaciones diferenciales que no tienen solución analítica, ya, y quiero poner u, ahora había puesto xt, u y alfa, y eso es igual a phi. Esta solución como compacta, que es analítica, generalmente no se puede encontrar porque los problemas existen unas no linealidades que no permiten resolver algebraicamente estos sistemas de ecuaciones diferenciales parciales, ¿ya? Y entonces lo que hacemos son aproximaciones numéricas. ¿Qué implican las aproximaciones numéricas? Que en vez de obtener esta función, lo que vamos a obtener son solamente los puntos que pertenecen a esa función, ¿ya? O sea que en vez de obtener una representación compacta de esa ecuación que resuelve el sistema de ecuaciones diferenciales, lo que vamos a obtener es valores de esa función que resuelven puntualmente el sistema de ecuaciones diferenciales, ¿ya? Y que mientras mejor sea la aproximación que vamos a hacer para
el método numérico que vamos a aplicar se supone que mejor va a representar esta solución real. Dicho de otra forma, entonces, en vez de obtener esta expresión algebraica chiquitita, lo que vamos a obtener son los valores que ojalá están dentro de esta ecuación algebraica, y digo ojalá porque va a depender de la aproximación, la veracidad de la aproximación que vamos a usar, y eso implica que vamos a obtener puntos discretos de phi que van a estar a un tiempo fijo, por ejemplo, t sub j, y a una posición fija, x sub i. ¿Ya? Y entonces los métodos numéricos que se aplican son métodos que tienen esa característica. ¿Ya? Y entonces ese punto, por ejemplo, que está acá, que les marco acá, por ejemplo, acá, va a estar evaluado a un tiempo sub j y una posición x sub i. ¿Ya? Y ese punto va a tener la característica que, si yo lo reemplazo a la ecuación diferencial se cumple. ¿Ya? Ya, entonces para eso, para obtener los puntos que están acá, hay distintas formas de hacerlo, pero todos se basan en la misma idea de que los valores puntuales que yo obtengo, reemplazados en el sistema de ecuaciones diferenciales, cumplen la igualdad. Esa es la idea. Entonces, hay bastantes métodos que se pueden utilizar, y en particular los más utilizados en ingeniería química son estos dos que yo les marco abajo. Uno es el método de diferencias finitas, que es el que vamos a ver, ¿ya? Y que básicamente se basa en asumir que entre los puntos aledaños, ¿ya?, existe una función que une estos puntos, que es una línea, o a lo más es una curva, una línea o una curva, y existe otro método, que es el método que se llama método de colocación ortogonal, que es un poco más sofisticado, y que básicamente lo que dice es que en vez que los puntos discretos están unidos por líneas o curvas, lo que se asume es que los puntos discretos están unidos por polinomios. ¿Ya? Y esos polinomios, ya que se llaman polinomios de Legendre, esos polinomios se evalúan en puntos bien particulares, que son las soluciones de las funciones de Bessel, ¿ya? Y esos se llaman, las soluciones de los polinomios de Lagrange. Y esos puntos se llaman puntos ortogonales, que son los que se utilizarían para obtener esos puntos discretos, ¿ya? Eso es materia un poco más avanzada. Existen compañeras y compañeros de ustedes que trabajan con esto en sus tesis y en sus memorias. Ya generalmente quienes trabajan con el profesor Gonzalo ocupan mucho colocación ortogonal, y por eso yo ahí participo como profesor correferente en esta parte. Y también, bueno, se utiliza bastante para, por ejemplo, desarrollar, por ejemplo, ciertos algoritmos de control donde uno tiene una representación espacial de los sistemas, ¿ya? Pero es un tema como de posgrado generalmente. Los métodos de diferencia finita nos ayudan a entender los conceptos para luego aplicarlos si uno quiere aprender un poco más. Entonces eso es lo que vamos a ver acá. Y entonces vamos a partir de la base que nuestro sistema de ecuaciones que obtenimos para los parámetros distribuidos se puede representar de manera bastante genérica, ¿ya?, de esta manera, como la ecuación que ustedes ven acá abajo, ¿ya? Y esto es quizá un poco en contra de lo que yo les he dicho todo el tiempo, pero la verdad es que no es en contra, simplemente como para no tener que estar repitiéndolo una y otra vez, ¿ya? Cuando nosotras y nosotros definimos un volumen de control para representar un estado, que es el que necesitamos simular, que viene a partir del algoritmo de modelado, sabemos que tenemos que aplicar ecuaciones fundamentales de balance. Eso ya lo conversamos. Esto tiene que ver con el algoritmo de modelado. Entonces, las ecuaciones de balance se aplican en un volumen de control, y cuando nuestro sistema ya tiene dependencias espaciales y, por ejemplo, temporales, entonces, si fuese espacial la dependencia, entonces tendríamos que describir nuestro sistema en un volumen de control infinitesimal, ya sea asociado a un delta de volumen. ¿Ya? Y ese delta de volumen, dependiendo de cómo varían las propiedades que queremos describir, va a tener unas distintas formas, ¿ya? Para los métodos de diferencia finita, vamos a usar formas bien clásicas, ¿ya? Si tenemos, por ejemplo, un sistema que se puede asemejar a un cilindro, entonces nuestro volumen de control va a ser aquel que represente la variación en este cilindro, ¿ya? Por ejemplo, sería quizás una forma como esta, ¿ya?, donde tenemos una representación radial, una representación axial y una representación en el ángulo θ, ¿ya? Y generalmente, ya si esto lo ven ustedes en fenómenos de transporte, aquí yo no lo estoy contando mucho, generalmente estos cuerpos, ya que tienen una dependencia de la variable phi en función de la posición, por ejemplo, generalmente se pueden simplificar
ya asumiendo, por ejemplo, que, por ejemplo, este cilindro, si es que está inmerso en un medio homogéneo, entonces si es que el largo es más grande o considerablemente más largo, más grande que el radio, entonces se puede asumir que existe solamente un comportamiento, una dependencia de phi en función, por ejemplo, en este caso, de z. Y si no, también sería de z y de r. Y lo que va a cambiar es que fundamentalmente va a afectar, perdón, si es que tiene un largo lo suficientemente grande, perdón, entonces esto va a ser en función de r, disculpen. ¿Ya? Eso fue un bug mío de r. ¿Ya? Y por supuesto, si existen otras dependencias, bueno, el volumen de control va a ser un poco distinto. Si solamente dependiese de R, entonces tendríamos un volumen de control que sería así como muy largo, infinitamente largo, y básicamente sería una especie de cilindro con un largo muy grande y que tendría un delta R, un dr. Y ahí básicamente aplicaría, voy a poner acá mejor, un dr. Y ahí aplicaría básicamente el balance que aplicaríamos a partir de este volumen de control. ¿Qué pasa cuando tenemos geometrías irregulares? Ya, el método de diferencia finita se queda un poco corto ahí, y entonces podríamos usar otros métodos que se los voy a nombrar, pero por efectos de tiempo en este curso vimos solamente diferencias finitas. Por ejemplo, el método de elementos finitos. Ya. Y los métodos de diferencia finitos, perdón, de elementos finitos, lo que hace es hacer aproximaciones como con unas formas que generalmente son triángulos, ¿ya? Que se pueden ajustar, el tamaño del triángulo puede ajustar a distintas geometrías. ¿Ya? Y existe otro método que es el método de los volúmenes finitos, que tiene una idea bastante parecida. ¿Ya? Para esta clase y para este curso vamos a ver solamente los métodos de diferencias finitas, ¿ya? O sea, aquellos que se pueden aplicar en geometrías regulares o que las podemos transformar en geometrías regulares, y entonces vamos a aprender a resolver entonces estas ecuaciones diferenciales para esos casos. Les comento, como les decía, que si tenemos geometrías irregulares, hay otros métodos que siguen la misma lógica. Entonces, dicho esto, para este volumen de control, por ejemplo, regular, que es un cubo, donde se supone que esto está la propiedad conservativa phi, porque vamos a aplicar un balance, traspasa todas las caras de este cubo, por lo tanto, todos los las fronteras del volumen de control, básicamente plantearíamos un balance de materia, y ese balance de materia, fíjense que el phi sería una función en este caso de x, y, z y t. ¿Ya? Por lo tanto, cuando hiciéramos nuestro balance de materia, ¿ya? Y tendríamos entonces la entrada y la salida, por ejemplo, en la cara y, ¿ya? Entonces la resta entre ellos, o mejor, la forma de cómo lo representaríamos para el DI sería algo así como el phi en i más de phi a d i en este caso, ¿no es cierto? Porque sería la representación para el i cuando traspasa este delta i, ¿no es cierto? Sería en ecuación en una parcial. ¿Por qué sería una parcial? Porque phi también depende de otras variables dependientes, o sea, independiente en este caso x y z, y tiempo, multiplicado en este caso por un DI. ¿Ya? Y entonces cuando hiciéramos el in menos el out, ¿ya? Entonces me quedaría el in, que sería el phi sub i, menos el out. Y entonces en ese caso sería el término phi sub i con el phi sub i, me quedaría un signo negativo ahí. ¿Ya? Y lo mismo podríamos replicar con la dependencia en x y con la dependencia en la posición z. Y entonces aparecería ya una expresión, y perdonen, y acá, claro, generalmente este phi, para hacerlo exactamente como aparece ahí, voy a borrar, vamos a mantenerlo y voy a moverlo un poquitito, ahí. Como generalmente estos son flujos, vamos a hacer bien de hecho, ¿ya? Flujo asociado a un traspaso en una cara, ¿ya? Entonces esta cara generalmente la podemos describir, por ejemplo, con el área, porque estos son fenómenos que traspasan, son fenómenos superficiales, esto como les digo, de fenómenos de transporte, ustedes lo saben mucho mejor que yo. Entonces acá, por ejemplo, tendríamos que esta cara, que les marco en azul, tendría área de dz por dx, ¿no es cierto? Y la velocidad que multiplica a este término, o sea, la velocidad con la que sale este término, sería una velocidad en la cual, por ejemplo, en este caso, cambió la variable, la velocidad en función de la posición. O sea, aquí estaría la velocidad i más di. Ahí sí, para que quede esto medianamente bien.
¿no es cierto? Y entonces, claro, ahora sí, la aproximación de Taylor sería que phi en I más DI multiplicado por V, todo esto en la misma posición, va a ser igual a V por phi en I más, perdón, dV por phi a dI por dI, y esto estaría multiplicado por el área, ¿no es cierto? Esto es para ingresarlo al balance, ¿no es cierto? Porque la velocidad me entregaría en el eje en metros, en este caso, y multiplicaríamos por el área para que me quedara en metros cúbicos, porque está asociado al volumen de control. Entonces sería dx por dz, y aquí también tendríamos que multiplicar por dx y por dz. ¿Ya? Entonces ahora sí, cuando hacemos la resta, entonces se me va a ir ese término y este signo me va a quedar en negativo. Y si hacemos para todas las caras, obtendríamos entonces el de I, el de ρ, el de phi por v con respecto a I, con respecto a X, con respecto a Z, y esa suma negativa, porque están todos los términos negativos que aparecen ahí, es este término que está acá, que es el término que se llama aporte convectivo. ¿Ya? Y si se fijan, si estamos trabajando con balance de materia, va a ser la concentración. Si estamos trabajando con materia por componente, va a ser la concentración, perdón. Si estamos trabajando con energía, va a ser la energía cinética potencial e interna, y así sucesivamente. ¿Ya? Ahora, el otro término que tendríamos que considerar es el que sucede dentro del volumen de control, y ese volumen de control, dentro del volumen de control, sería cómo cambia esta expresión phi, que es la propiedad conservativa, dentro del volumen de control, lo cual sería, para este caso, sería un dA de t, ya parcial con respecto al tiempo, del volumen multiplicado por la propiedad conservativa. ¿Ya? Y de hecho es la masa, pero la masa sería volumen multiplicado por la densidad. ¿Ya? Entonces sería por dx, por dy y por dz, multiplicado por esta propiedad conservativa. Ya que la propiedad conservativa vamos a ver de inmediato cuáles son, ya porque tiene una forma de representarse. Entonces, si se fijan, aparece el dy por dx a dz en ambos lados de la expresión, y por eso se van. ¿Ya? Y entonces por eso aparece este término un de phi a de t, simplemente. Y ahí el término de acumulación. Y luego aparecen los términos asociados a lo que ocurre también dentro del volumen de control, este que está acá, que sería asociado a la generación de energía, generación de materia, cuando estamos viendo un balance de materia por componente, ¿ya? Y por lo tanto aquí tienen que ver las reacciones y los elementos que pasan dentro del volumen de control. Y este último caso que está acá, que es un nabla J, siendo este nabla J los efectos asociados a los mecanismos de transporte producidos por el gradiente de phi. ¿Ya? No por efecto de la velocidad, sino que por el gradiente de phi. ¿Ya? Y entonces esos efectos se pueden definir como efectos difusivos, y hay una ley que define ciertos efectos difusivos que se llama la ley de Fick. Entonces aquí tienen básicamente todos los posibles elementos. Si, por ejemplo, estamos trabajando con un balance de materia total, claramente el término de generación va a ser 0. ¿Ya? Y probablemente el término difusivo, entiendo que también. ¿Ya? Si estamos trabajando con balance de materia por componente, no, porque ahí va a haber generación, si es que hay reacción química, y va a haber un efecto difusivo. Balance de energía, va a estar el efecto difusivo asociado, en ese caso, a el efecto difusivo entre comillas, porque sería la conducción, ¿ya? Que sería básicamente la ley de Fourier, y el efecto convectivo, que estaría asociado a los cambios asociados a lo que viene en el flujo. ¿Ya? Y aquí hay un ejemplo, y aquí esto como que cierra la idea de los modelos, como el resumen de estos modelos, cuando nos preguntamos qué forma toma phi para las distintas propiedades conservativas con respecto a las cuales aplicamos el algoritmo de modelado. ¿Ya? Y aquí básicamente, si estamos trabajando con balance de materia total, phi va a ser igual a ρ, que sería la densidad másica. Si estamos en un balance de materia, en este caso balance de momentum, entonces el phi va a ser ρ por v, que sería la densidad de momento lineal. ¿Ya? Si estamos pensando en un balance de energía, entonces esto sería un término asociado a la densidad de energía, y sería el cambio de energía cinética y energía interna. No aparece acá la energía potencial porque entiendo que ese se desprecia para este ejemplo. Pero también podría estar, y lo pueden revisar en los textos de fenómenos de transporte, si esto es un resumen de fenómenos. ¿Ya? Que por supuesto mis colegas lo harán mucho mejor que yo.
Y el último término que corresponde a la concentración, ya que es básicamente cuando planteamos el balance, pero balance de materia por componente. Entonces, la idea aplica siempre, y lo único que habría que identificar sería, bueno, podemos llegar siempre acá, simplemente entrada menos salida, haciendo expansiones de Taylor, por supuesto, como ya les expliqué en el algoritmo de modelado, y asociado luego a que los términos conservativos uno los elige al principio, por supuesto, pero recordar que si uno entonces parte de esa ecuación y entonces reemplaza por estos valores, va obteniendo los distintos balances para este volumen de control infinitesimal. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo es necesario hacer esto? No siempre. Cuando el sistema tiene que ser descrito así. ¿Ya? De lo contrario, lo que hacemos es como generar un modelo que es que describe algo muy bien, con lo que implica con mucha capacidad de cálculo, siendo que quizás podríamos hacer algunos supuestos. Por ejemplo, los supuestos típicos, si es un cilindro y es suficientemente largo, entonces la situación es solamente radial y entonces se van varios términos. ¿Ya? La idea no es matar una mosca con una escopeta, ¿ya? Sino que básicamente sería equivalente a tener un modelo muy complejo para un sistema que no tiene tanta dependencia. Es usarlo solamente cuando realmente se necesite. ¿Ya? Ya, entonces, una vez que tenemos nuestro modelo, ¿ya? Que me pueden preguntar, por supuesto, si les queda alguna duda. Una vez que tenemos nuestro modelo, la idea entonces es transformarlo en algo que podamos trabajarlo. ¿Ya? ¿Y qué hemos aprendido hasta ahora en el curso? ¿Qué llevamos hasta ahora? Que sabemos trabajar con sistemas algebraicos y también sabemos trabajar con sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias, ODES. Entonces la idea sería ver cómo es posible entonces transformar este sistema que está descrito con un sistema de ecuaciones diferenciales parciales en un sistema que puede ser descrito mediante mediante esta forma y por lo tanto entonces aplicar los algoritmos numéricos que ya aprendimos. ¿Ya? Y es lo que yo les comentaba acá, que básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a transformar nuestro problema para que solamente podamos identificar puntos de esta sábana o de esta superficie de respuesta, y eso nos va a permitir entonces, esta discretización, que de hecho es una discretización, nos va a permitir entonces transformar un problema en algo que podamos resolver con lo que ya aprendimos. ¿Ya? Y eso es lo que representa esta gráfica que está acá, ¿ya? Que es la idea principal, que es esta sábana que yo les muestro acá, sería una especie de sábana con una especie de código de colores, donde los colores representan alturas. O sea, por ejemplo, en este caso tendríamos algo como esto. Tendríamos la variable x, la variable y y la variable phi, ¿ya? Y esta sábana vista en un gráfico 3D, lo que veríamos sería algo como esto, así, por ejemplo. ¿Ya? Que esa sería la solución, el F solución de phi, ¿ya? El cual, por supuesto, les comentaba que es difícil de obtener. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos puntos que yace sobre esta superficie, ¿ya? Representa un punto discreto, este punto phi, representa un punto discreto para un valor de x fijo, x sub i, y un valor de y fijo también. ¿Ya? Entonces, si lo vemos ahora como desde arriba, y le ponemos entonces colores a las alturas de la superficie de respuesta, veríamos entonces este diagrama que está acá. Y los puntos discretos corresponderían a estos puntitos que están marcados en blanco, que ahora yo se los estoy destacando en magenta. Aquí les vamos a poner acá. Entonces, si queremos obtener estos puntos, ¿ya? Tendríamos que preguntarnos de a dónde los podríamos obtener, ¿ya? Que son los puntos que se supone que describen esta superficie. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que tendríamos que tener presente es que para un problema que en este caso depende solamente de x y y, ya imaginémonos que tenemos una función, ya que es una función, una ecuación diferencial, y hay una ecuación diferencial que tiene un de phi a de x, por ejemplo, tiene también un de phi a de y, y por supuesto tiene una función que depende de phi, de u, de x, de y, de t no, porque en este caso no estamos dependiendo de t, de alfa. ¿Ya? Esto sería nuestro modelo en ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, si nosotras y nosotros identificamos los puntos con respecto a los cuales queremos obtener estos elementos discretos, ya que serían este par ordenado xy, ¿ya? O sea, las distintas intersecciones de una posible discretización en x y en y, ¿ya? Y por lo tanto las diferentes alturas, estas alturas que están acá debiesen cumplir una condición,
Y esa condición es que, como pertenecen a la solución de la ecuación diferencial, entonces cuando yo reemplazo sus valores en esta ecuación diferencial, entonces se cumple esa igualdad. ¿Qué implica eso entonces? Que si yo, por ejemplo, defino, ya que la variable phi, que está en la posición xy, como yj, la puedo escribir también como phi phi sub i, j, ahí. Entonces, estos elementos que están acá, ¿ya? Si yo los reemplazo ahora en mi ecuación diferencial, si yo pongo acá i, j, i, j, i, j, entonces esa igualdad se cumple. Y entonces, si tenemos, por ejemplo, acá todos estos puntos, imagínense que tenemos 100 puntos, ¿ya? 100 puntos, 100 puntos, i, j, ¿ya? Que quizás, por ejemplo, se obtienen a partir de definir 10 elementos discretos, 10 elementos acá y otros 10 elementos acá, ¿ya? Donde yo voy a obtener entonces los puntos discretos de mi solución de mi ecuación diferencial, por lo tanto tengo 100 valores que tengo que obtener, lo puedo reemplazar 100 veces. Y en vez de tener una ecuación diferencial que depende, bueno, que tiene esta forma de i a de x, de i a de i, lo vamos a poner ahora todo para un solo lado, porque no necesariamente vamos a obtener esa igualdad, hay veces que no se puede despejar. Phi u x y igual a 0, entonces en vez de tener una sola expresión que describe todo esto en un dominio, para todo x que pertenece a un dominio, por ejemplo, en x, y para un y que pertenece a un dominio en y, ya siendo aquí está todo, esto es x, y aquí hacia abajo está y, entonces en vez de tener eso, lo transformamos en una representación puntual, donde acá lo que hacemos es reemplazar en i, j, para todo i y para todo j que pertenece al dominio. O sea, para todos estos puntitos intermedios. Y por supuesto para los puntitos acá y todos esos puntos. Y entonces, como planteamos una ecuación para cada uno de estos puntos, que se supone que ahora tendríamos que despejarlos, y noten acá algo súper interesante. Si yo tengo 100 puntos y reemplazo 100 veces, tengo 100 ecuaciones, por lo tanto tengo grados de libertad 0. Igual puedo resolverlo con algún método algebraico o numérico en general, que ya vimos. Entonces, ¿qué implica esto? Que la descripción de estos elementos, en i, j, ya implica un número de ecuaciones que son iguales al número de incógnitas y por lo tanto puedo aplicar quizás métodos que ya conozco de resolución. Y esta es la idea básica de los métodos de discretización. Y aquí es básicamente reemplazar el comportamiento continuo de la función dependiente phi mediante una aproximación discreta de la misma, de phi, en el mismo dominio de las variables independientes, que es lo que les acabo de comentar. Ya tenemos un dominio continuo, lo transformamos en elementos discretos, y entonces para cada punto que aparece en la intersección de todos los elementos discretos, se cumple la ecuación diferencial y por lo tanto podemos despejar. ¿Ya? Y entonces transformamos este sistema de ecuaciones, ya que tiene esta forma, así como bien continua, que sería una representación continua de la solución en phi de x, y en puntos discretos, ¿ya? De solución. ¿Ya? Y básicamente vamos a obtener entonces esa expresión que está acá, ¿ya? Que es la que querríamos obtener. Y aquí aparece un problema, porque si reemplazamos los puntos discretos en esta ecuación, ¿ya? Vamos a tener acá un i, j, por ejemplo, reemplazando en todos lados. Entonces vamos a tener un i, j, un i, j, un i, j, y acá un i, j. Y claro, si por ejemplo tenemos el término de la generación, por ejemplo, que es, imagínense ustedes, una ecuación cinética de la concentración, que la concentración depende de x, y, un caso hipotético, que es un ejemplo de generación, entonces tendríamos que poner acá K de CA en I, J. Acá aparece de inmediato la incógnita, que sería la concentración de A. ¿Ya? Y eso no hay ningún problema. ¿Ya? El problema va a aparecer en el término donde están las variables derivadas. Porque, por ejemplo, acá, para el ejemplo que estamos haciendo, me quedaría menos la velocidad, la derivada, con respecto a x, por ejemplo, de la velocidad, multiplicada por la concentración en I, J. ¿Ya? Y claro, aquí ya es más difícil, porque no es llegar y reemplazar, porque no tenemos el valor explícito. De hecho, aparece una derivada. Entonces,
para discretizar y poder resolver el problema, lo que tenemos que hacer es plantear una aproximación de la derivada. De tal manera que esa aproximación de la derivada me permita que aparezca explícitamente el CA I, J, para poder entonces resolver este sistema de ecuaciones usando las técnicas que ya conozco, que son algebraicas. ¿Ya? Y entonces, para poder aplicar esta idea, lo único que nos falta es identificar cómo se ven las derivadas parciales discretizadas. Porque una vez que tenemos esta expresión, entonces vamos a obtener un sistema de ecuaciones que podamos resolver con los métodos antes expuestos en el curso. ¿Ya? Y básicamente para eso vamos a aplicar la misma idea que hemos aplicado siempre. ¿Ya? ¿En qué sentido? Se preguntarán ustedes. En que las expansiones de Taylor son súper buenas, ¿ya? Para representar elementos, situaciones locales, y este no va a ser la excepción. ¿Ya? Básicamente, si acá tenemos, por ejemplo, una dependencia en función, en este caso, de la variable y, ¿ya? Entonces, si bien no sabemos cómo es la forma de la derivada, porque saber la forma de la derivada implicaría conocer la solución analítica del problema, lo cual no se puede hacer, sí podemos obtener que entre los puntos, vamos a poner acá un gráfico ahora, phi entre los puntos y sub i, y sub i más 1, perdón, y sub, esto está, y es j. Aquí. Aquí está entonces el y sub j. Y sub j, y sub j más 1, lo que hay es una línea recta que une estos dos puntos. ¿Ya? Y aquí entonces está phi de i, j, y aquí está phi de i, j más 1. ¿Ya? Porque en este caso el x se mantiene constante. Estamos manteniendo constante. O sea, estamos viendo solamente la dirección arriba-abajo. Y si esa línea es válida solamente en este puntito discreto, entonces sabemos que el de phi a de i en i, j va a ser igual a una ecuación de la recta, donde va a ser un delta i partido por delta phi partido por delta i. Delta phi partido por delta i. ¿Ya? Y eso básicamente implicaría que eso sería entonces la resta de los dos phi partido por la resta de los i. Si a este i, por ejemplo, le llamamos delta i, ya que es la distancia que hay entre los puntos discretos, entonces sería phi de i, j más 1 menos phi de i, j partido por delta i. Y ahí tendríamos una aproximación. ¿Ya? Y el método de diferencias finitas se basa en eso, en una aproximación. ¿Ya? Y la misma aproximación, fíjense que eso sería una aproximación alrededor de un punto. ¿Ya? ¿De qué punto? Si lo vemos, por ejemplo, alrededor del punto de este que está acá, entonces vamos a calcular una diferencia finita que se llama en adelanto. ¿Por qué en adelanto? Porque usa, para el valor i, j, usa el valor i, j más 1. En adelanto también será la discretización en función de x, siempre y cuando yo haga una expansión de Taylor mirando hacia la derecha. ¿Por qué? Porque hacia la derecha crece x, para este ejemplo. Y eso quiere decir entonces que para calcular la derivada con respecto a x voy a usar el phi sub i, j y el phi sub i más 1, j. Y básicamente sería lo mismo, en adelanto, pero en este caso hacia la derecha. Y eso sería una ecuación de diferencias finitas discretizada con diferencias finitas. Perdón, una ecuación diferencial discretizada con diferencias finitas. ¿Ya? Y básicamente eso nos permite entonces identificar, a partir de una expansión de Taylor, una representación de las derivadas. Ya en este caso está el ejemplo de la derivada en función de x, ¿ya? Pero va a ser lo mismo. ¿Ya? O sea, hacemos el mismo diagrama y entonces vamos a darnos cuenta de que en x, si mantenemos fijo y, entonces aplicando una expansión de Taylor en varios términos y truncando desde el del término de segundo orden en adelante, vamos a obtener una ecuación de la recta que va a tener esta forma. Y como les digo, aproximación de primer orden en adelanto, porque para i, j se utiliza la información siguiente. Si fuese en retroceso, por ejemplo, también se puede hacer, y básicamente utilizaríamos la información anterior. Y en retroceso sería, por ejemplo, phi de i, j menos phi de i menos 1, j partido por delta x. O sea, nos fijamos entonces para el lado. ¿Ya? Y sería lo mismo, no solamente que en la otra dirección. Y eso sería entonces en retroceso. ¿Ya? Existe una tabla para todos estos elementos y básicamente todo se basa en la expansión de Taylor, así que más bien la idea es como aplicar, ¿ya? Pero tiene que ver fundamentalmente con esa idea. Ya, entonces tenemos aproximaciones de Taylor
de primer orden. ¿Por qué de primer orden? Porque truncamos entonces desde ahí en adelante, desde el segundo orden en adelante. Nos vamos. Y solamente asumimos que estos puntitos están unidos por líneas entre ellos. Están todos unidos entre ellos. ¿Ya? Y entonces tenemos una forma de representar este término con expansiones de Taylor. ¿Ya? Y aparte también uno puede, bueno, definir ciertas cosas que también pueden ayudar de repente a la precisión, porque hay veces que, por ejemplo, cuando uno define un delta X, un delta Y, perdón, acá y un delta X acá abajo, la distancia que hay entre estos elementos puede que no sea una línea recta. ¿Ya? O sea, para un determinado delta X puede que la expansión de Taylor de primer orden sea muy mala. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos asumir que existe una expansión de Taylor de segundo orden. O sea que entre estos dos puntos existe una parábola. Pero si ustedes recuerdan, las parábolas, para poder describirlas necesitamos 3 puntos. Entonces lo que hacemos ahí es que, por ejemplo, podemos asumir que este punto central está unido con estos 2 puntos con una parábola. Y entonces lo que uno hace es obtener una expansión de Taylor, pero ahora de segundo orden, para obtener la ecuación de la parábola que une esos 2 puntos. Ya es re fácil obtenerla, ya de repente uno podría como complicarse un poco, pero la verdad es que es bastante sencillo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque básicamente, ya como para explicarle así de manera muy sencilla, ¿ya? Lo que uno puede hacer es, en vez de truncar la expansión de Taylor en el primer término, la puede truncar en el segundo término. Ahí, eliminamos los términos de orden 3 en adelante. ¿Ya? Y por ejemplo, acá lo que podemos ver es una expresión que describe el valor de phi en xy, con este caso menos x, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí esto sería, por ejemplo, vamos a ponerlo así, esto sería un phi de i menos 1, i sub i. I sub j, perdón, j. Que sería equivalente a esta expansión, en este caso en retroceso. Y si vemos cómo es la expansión de Taylor en adelanto, xi más delta x, i sub j, que es igual a phi sub i más 1, j, o sea, hacia la derecha, entonces vamos a obtener que la expansión de Taylor de segundo orden va a ser phi sub i, j también, ¿ya? Más, ahora aparece un de phi a de x, evaluado en i, j, por el delta x, ¿ya? Y aparece de nuevo un más. ¿Por qué aparece un más? Porque el delta x, en el término de segundo orden, el delta x aparece al cuadrado. Entonces, si nos movemos a la izquierda, menos delta x al cuadrado es más. Y si nos movemos a la derecha, más delta x al cuadrado es más. 1 factorial de 2 phi a de x2 por delta x al cuadrado. ¿Ya? Y acá, más los términos de orden 3 que los vamos a truncar. Y si acá operamos de manera inteligente, que básicamente, por ejemplo, podemos intentar que aparezca la derivada, la primera derivada, y para eso podemos entonces multiplicar por menos 1 y luego sumar. Cuando haga eso, se me van a ir, por ejemplo, estos términos. Las segundas derivadas se me van a ir, aquí va a quedar un término positivo, este término se me va a ir con ese, y la resta de estos dos elementos que están a la izquierda de la igualdad serían equivalentes a algo como esto, phi de i más 1, j menos phi de i menos 1, j, y eso va a ser igual a 2 veces la derivada por delta x, porque estoy sumando este término negativo pero con un signo que le cambió el signo. ¿Ya? Y este término se va a ir porque acá sí va a aparecer un negativo. Por lo tanto, paso el 2 delta x pasa para abajo y me queda un de phi a de x en i, j. Y esto es una derivada aproximada, pero ahora con parábolas, alrededor del punto i, j, que considera tanto valores posteriores como valores anteriores. ¿Ya? Una mano levantada acá, creo. Dice, profe, para saber si debo calcular rectas o parábolas, ¿es por contexto del propio problema o hay preferencia de un método frente a otro? Ya. Gracias por su pregunta, Ricardo. Ya. A ver, la relación que existe entre usar una aproximación a otra tiene que ver fundamentalmente con algunos elementos que dependen del problema, pero que podemos como clasificarlos de manera bien general. ¿Ya? Primero tiene que ver con la precisión que yo quiero obtener con mi sistema de ecuaciones. ¿Ya? Un sistema que discretiza las derivadas con parábolas va a ser más preciso que un sistema que discretiza las derivadas con rectas. ¿Ya? Eso es lo primero. O sea, al mismo delta x, ¿ya? Manteniendo delta x fijo y delta y fijo,
Trabajar con parábolas me va a entregar una aproximación mejor de la solución real, ¿ya? Pero trabajar con parábolas implica que voy a tener una mayor dificultad en el cálculo final. El sistema es más difícil de resolver. Entonces existe un compromiso. Ya, depende del problema, por lo tanto, y lo que uno podría hacer es partir, por ejemplo, con aproximaciones como estas, ya aproximación de Taylor, que esta es una aproximación de Taylor de segundo orden, central. ¿Por qué se llama central? Porque para I, J usa valores hacia la izquierda y hacia la derecha, perdón, al revés, hacia la derecha y hacia la izquierda, o sea, menos 1 y con más 1, ¿ya? Y intentar resolver con este sistema, porque te queda un sistema de ecuaciones algebraico. Y si es que no se puede porque el sistema es complejo de resolver, tú ves básicamente el problema algebraico discretizado, puedo entonces pasar a una discretización lineal, ya que implicará entonces disminuir el delta X. Ya, pero que ahí aparece un tema que lo vamos a ver a continuación de la rigidez. Ricardo, ¿tienes otra pregunta que ahora levantaste la mano? Sí, era, profesor, preguntarle si es como el mismo tipo de lógica que sigue Euler versus Rogenkutta. Sí, básicamente un poco eso. Ya, muchas Sí, gracias. o sea, sí, sí, de hecho creo que es una buena analogía. Dale, súper. Y básicamente, como les comentaba, las discretizaciones, de hecho, estas son ecuaciones, aparecen, están tabuladas, les voy a mostrar una tabla a continuación donde esto está todo listo. ¿Ya? Pero el concepto que quiero que aprendan de acá es que para poder discretizar, ya llegamos a la conclusión, recapitulando para que no perder el norte nunca, que si queremos obtener los puntos discretos, vamos a reemplazar esos puntos discretos en esta relación de igualdad. Pero resulta que como parecen derivadas, tenemos que obtener una expresión tal que las derivadas aparezcan explícitamente las variables que quiero despejar. Y eso entonces se hace con estas aproximaciones, que pueden ser de primer orden, rectas, o de segundo orden, parábolas. ¿Ya? Entonces las de primer orden rectas se pueden clasificar en adelanto o en retroceso, y la de segundo orden se llama central porque para un valor central I, J requiere información hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿ya? La derivada. Pero eso implica que entre ellos va a haber una parábola. ¿Ya? Lo cual puede servir mucho, perdonen, para esta parte de acá, ¿ya? Sobre todo para la parte donde se observa un comportamiento un poco más parabólico, básicamente. ¿Ya? Bueno, y lo mismo se puede plantear con la segunda derivada. Uno también puede hacer aproximaciones de la segunda derivada, pero como son aproximaciones de la segunda derivada, aquí sí o sí tengo que ocupar aproximaciones de segundo orden, porque de lo contrario no aparece la segunda derivada de la expansión de Taylor. ¿Ya? Y para eso entonces puedo ocupar la misma expansión de Taylor que les mostré. Voy a intentar borrar estos elementos para ver si la puedo usar de nuevo. Tengo el phi de I, J. ¿Ya? Vamos a sacar este de acá, ese de acá, porque ahora no se van a ir. ¿Ya? Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, fíjense. Voy a copiar y pegar para irme a la otra parte, para irme para la otra PPT. Vamos a capturar pantalla. Solo un momento, por favor. Ahí estoy. Ya me voy para acá. Pegar. Y ahora ustedes lo van a ver. Pensé que necesito guardarlo en algún lado acá. Ya. Entonces, esta es la que copié y pegué la imagen. ¿Ya? Entonces ahora fíjense, si queremos hacer una aproximación de Taylor, pero ahora para obtener una expresión de las segundas derivadas que van a aparecer cuando tenemos elementos difusivos, en vez de, aquí está la derivada de orden 3, en vez de, bueno, truncamos las derivadas de orden 3, y en este caso, en vez de restar, sumamos. ¿Por qué? Porque si sumamos, fíjense que ahora se me van a ir los términos de la primera derivada, no van a aparecer. Entonces, hacemos estas aproximaciones parabólicas hacia un lado y hacia el otro, sumamos, y entonces va a aparecer un término, ¿ya? Que cuando sumamos estas dos expresiones, ya me quedaría básicamente los términos el otro lado izquierdo de la igualdad me aparecerían iguales, y me aparecería dos veces el phi. Entonces me quedaría con un signo positivo hacia el lado derecho, que cuando lo paso hacia el lado izquierdo me queda negativo. Entonces queda phi de i más 1, j menos 2 phi de i, j más phi de i menos 1, j partido por algo es igual a, y como se me fueron las primeras derivadas, ¿ya? Me queda la suma de las segundas derivadas, que como aparecen partido por 2, un medio más un medio queda 1, ¿ya?
Entonces aquí al otro lado aparece una segunda derivada, a de x2 evaluado en I, j, y como estaba multiplicado por el delta x al cuadrado, ahora lo tiro para abajo. Y esa es una aproximación de segundo orden central. ¿Por qué central? Porque para I, j aparecen I más 1 e I menos 1. ¿Ya? Y ese sería el término central. ¿Ya? Y estos son los elementos que tenemos que utilizar ahora de manera discrecional, digámoslo así, o quizás como inteligente, para obtener entonces estas aproximaciones. ¿Ya? Y para eso, básicamente, la idea es que podamos trabajar con un ejemplo. Entonces, en este ejemplo, lo vamos a plantear y luego vamos a, en un video posterior, vamos a les voy a mostrar cómo se resuelve, ¿ya? Porque básicamente una vez que aplica estas ideas, vamos a recuperar todo lo que hemos aprendido antes, ¿ya? En este ejemplo en particular, lo que se trata es de, vamos a ver cómo se aplica el método de las derivadas discretas para, en este caso, unos determinados elementos que nos interesan. En este caso, el problema consiste en una placa, ya que vamos a considerar una placa que tiene un espesor, ya que se puede asumir infinitamente ancho, ya infinitamente, perdón, largo y infinitamente profundo, ya que básicamente el espesor es el único que nos interesa. ¿Ya? Esta placa, ya que está sometida a un determinado calor, en este caso está una fuente calórica, ya a una determinada temperatura, que lo vamos a llamar TH, calienta esta tapa, por ejemplo, una tapa de un horno, puede ser, ¿ya? Y queremos evaluar cómo cambia la temperatura en función, por ejemplo, del tiempo y la posición. ¿Qué posición? La posición X. ¿Ya? ¿Podríamos hacerlo también con la posición Z? Por supuesto. ¿Podríamos hacerlo también con la posición Y? Por supuesto. Pero en un horno, asumiendo que es homogénea interiormente la temperatura, no tiene sentido pensar en otras dependencias espaciales, porque básicamente no hay, o sea, por supuesto que va a haber, pero es despreciable en comparación a la dependencia en función del grosor, por ejemplo, de esta tapa de este horno. ¿Ya? Entonces, si quisiéramos describir este problema, tendríamos los efectos convectivos, difusivos, etc. Y como esto, por ejemplo, es un sólido, ¿ya? El V, en este caso el campo asociado a la energía, va a ser cero, porque básicamente no tenemos un efecto asociado a los flujos, porque esto es un sólido. ¿Ya? Entonces, nuestro volumen de control sería un volumen de control así, ¿ya? ¿No es cierto? Que tiene un delta X, muy chiquitito, ¿ya? Y este delta X es muy chiquitito, e implica que tengo una temperatura en X, por ejemplo, y una temperatura en X más delta X. Entonces, aplicando las ideas que les comentaba, nos vamos a dar cuenta que el calor que traspasa esto es un elemento conductivo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Que es un Q en X y un Q en X más delta X, y entonces aplicando el balance de energía en este sistema, ¿ya? Vamos a llegar entonces a que vamos a tener en la parte de la expresión espacial, vamos a tener un cambio en X con un signo negativo del QX multiplicado por el área. ¿Qué área? Esa área. ¿No es cierto? El área que traspasa el X. Y con un signo negativo porque es entrada menos salida, aproximación de Taylor, todo lo que vimos hasta ahora. ¿Ya? Y en el otro término tenemos la acumulación, y la acumulación sería la acumulación de la energía interna, ¿ya? Que la acumulación de la energía interna en este volumen de control, ya me quedaría, perdón, y aquí un QX, aquí me falta un DX, porque es la expansión de Taylor incluye un DX, y entonces en la parte de la acumulación me quedaría un área por DX, que sería el volumen, multiplicado por un C sub P, por un DT a DT. ¿No es cierto? Entonces se me van área por DX, se me va área por DX, y entonces me queda una expresión, voy a decir ahí arriba, que sería C sub P por DT a DT es igual a menos de ADX de QX. Y aquí, por ejemplo, decimos ya, esta ecuación diferencial, aparece la temperatura en un solo lado, y yo quiero la descripción de ella, requiero la descripción de ella, y aparece entonces la temperatura y aparece también el QX, dos variables, una ecuación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aplico algoritmo de modelado, Fourier en este caso, que es la ecuación que describe el fenómeno asociado a la transferencia en este volumen de control, y entonces sabemos que Qx se puede expresar como menos K por dTA de X. Entonces reemplazamos, y entonces me queda la expresión que ustedes están viendo ahí. C sub P
dt a dt es igual a un K por d2t a dx2. Por supuesto, si el K depende de la temperatura, uno tendría ahí que entonces que aplicar la regla de la cadena. Ya que en este caso no lo hice depender de la temperatura para, bueno, para que no os aparezca una ecuación más grande, pero no es muy difícil, ¿ya? Porque lo que uno va a sacar es reemplazar ese valor. Entonces, si el K es constante, sale. Si no, regla de la cadena. Ok, entonces tenemos este término. Y este término que está acá generalmente se obtiene con un alfa, aparece habitualmente, y ese alfa corresponde a este término que está acá, que corresponde, a ver si aparece por acá, no, que sería el C sub P partido por K. Alfa sería igual a C sub P partido por K. ¿Ya? Y eso básicamente es una difusividad térmica, se llama. Ya que es la ecuación que ustedes tienen acá. Que como les digo, fenómeno, aquí seguro que les debe estar así, haciendo clic algunas cosas que ya vieron. ¿Ya? Y entonces básicamente este sistema de ecuaciones, ¿ya? Si hiciéramos un análisis de grados de libertad, ¿ya? Fíjense lo siguiente. Existe una dependencia, está la temperatura, ya que es nuestra incógnita, y tenemos una ecuación. Pero también aparece dt a dt, ya que correspondería, creo que aquí tengo un pequeño error, esto sería alfa, sería k partido por c sub p, solamente un error ahí. Y aparece de 2t a dx2, ¿ya? Entonces, para obtener una representación completa, tenemos que hacer algo más, ¿ya? ¿Y por qué? Porque esto es un sistema de ecuaciones diferenciales, ¿ya? Y entonces aparece la variable y aparece su derivada, por lo tanto tengo que plantear ecuaciones para sus derivadas también. Y esas generalmente se conocen como condiciones iniciales o condiciones de contorno. Si tenemos una dependencia en el tiempo, generalmente lo que se hace es plantear una condición inicial. O sea, queremos saber cómo el sistema evolucionó a partir de un punto inicial. Pero también existen condiciones finales que hacen que el problema sea muy complejo. ¿Ya? Nosotros trabajamos con condiciones iniciales. Entonces la condición inicial diría T a T0 es igual a T0, por ejemplo, que es básicamente este que está acá, y como la temperatura depende de la posición, para todo X. O sea, quizás poner la temperatura inicial cuando el horno todavía estaba apagado. Una opción. ¿Ya? Y luego tenemos las condiciones que requiero dar para la dependencia espacial. Y esas condiciones se llaman condiciones de borde. Si tenemos una derivada segunda, lo que tenemos que hacer es dar dos condiciones de contorno. ¿Ya? Si tenemos una derivada primera, solo tenemos que dar una. ¿Ya? Y acá tendríamos que definir dónde van a estar las condiciones de contorno. Ya las condiciones de contorno generalmente están en los extremos de X y aplican para todo T. ¿Ya? Entonces, si volvemos acá a este diagrama, ya que podemos usar este que está acá, vamos a poner una hoja mejor, página después. Entonces tenemos este diagrama de nuestra tapa de horno, que tiene fuego, tiene un calor, ¿ya? Y entonces sabemos que esto está descrito hasta ahora por un dt a dt es igual a un alfa por dt2 a dx2. Y sabemos también que tenemos una condición inicial que es t en tiempo 0, x es igual a t0. Condición inicial. Y condición de contorno necesito plantear dos. Y generalmente, como yo les decía, se plantean en los extremos de nuestro volumen de control y son válidas para todo t. O sea, tendríamos que plantear una para x igual 0 y para x igual l. ¿Ya? Entonces, si definimos que este es igual 0 y este es x igual l, entonces aquí está nuestra expresión que dice, este es nuestro primer t y este es nuestro último t. Y a partir de eso, entonces, el sistema se conversa, se conecta con el entorno. ¿Ya? Y entonces, básicamente, el fenómeno que representa la interacción entre tu volumen de control dentro de todo su dominio y el entorno generalmente está relacionado con propiedades de transporte. ¿Ya? Por ejemplo, si TH corresponde a la temperatura del horno y en el entorno, esto está por ejemplo en la cocina, temperatura ambiente, temperatura infinito, ¿ya? Entonces básicamente lo que podríamos hacer es plantear las ecuaciones que me permiten describir las derivadas con respecto a la posición en términos de cómo la tapa se pone en contacto con el entorno, porque ahí están entonces para x igual 0 y x igual L. Por ejemplo, para x igual 0, podemos decir que el calor que ingresa acá es igual que el calor que pasa justo en este punto, así en este pequeño elemento diferencial. ¿Ya? O sea, el calor, básicamente podríamos decir que el Q convectivo interior del horno es igual al Q conductivo
en x igual 0. ¿Y eso cómo se expresa de manera de ecuaciones? Ya que estamos obteniendo un modelo, sería el h interno, ¿no es cierto?, por la temperatura del horno menos T en x igual 0, T, va a ser igual a el fenómeno conductivo. En este caso el fenómeno conductivo sería menos K por, y en este caso sería menos K por d2T a dx2. ¿Sí? No, sí, aquí es 2. ¿Ya? Ahí estaría entonces una representación, y es la misma que aparece acá. No, perdonen, porque es la... disculpen. Porque esto corresponde al Q, estoy igualando Q, y el Q es este, menos K por dt a dx. ¿Por qué? Porque es Q conductivo, que por Fourier es esa ecuación, me equivoqué, disculpen. Y esto está evaluado en x igual 0 y t, para todo t. Y lo mismo podemos aplicar en x igual L, solamente que ahora tendríamos que considerar el h externo, ¿no es cierto? Que entonces quedaría algo así como un h externo, ¿no es cierto? Sería t en x igual L, t, menos t infinito, y eso va a ser igual a menos k por dt a dx, pero ahora en la posición x igual L, para todo t. ¿Ya? Y entonces tenemos planteado nuestro sistema de ecuaciones diferenciales, donde están los grados de libertad cerrados. ¿Por qué? Porque si queremos verlo desde el punto de vista del algoritmo de modelado, la ecuación diferencial nos permite representar t. La derivada primera, la derivada en el tiempo, se representa por esta expresión de condición inicial. Y la segunda derivada, tenemos que representarla con dos ecuaciones porque es la derivada de la derivada, y entonces ocupamos dos condiciones de contorno. Por lo tanto, grados de libertad 0. ¿Ya? Y entonces, una vez que tenemos eso, lo que tendríamos que hacer sería aplicar el método de las diferencias finitas. ¿Ya? Y para aplicarlo, voy a poner acá de 2t a dx2 por alfa es igual a dt a dt. Y aquí aplicaríamos lo que ya les comentaba previamente. ¿Ya? Nosotras y nosotros, ¿qué sabemos? Resolver problemas de valor inicial, porque se aplica a Euler, como ahí bien recordaba Ricardo. Por lo tanto, sería súper bueno que esto quedara expresado en términos de, ojalá, un problema de valor inicial solamente. ¿Qué implica eso? Que vamos a generar una discretización en función del espacio. Y entonces vamos a mantener la dependencia temporal. ¿Ya? Este se llama método de líneas. ¿Ya? Y consiste fundamentalmente en mantener las derivadas en función del tiempo, pero transformar las derivadas en función de la posición. Como aparece una segunda derivada, esa segunda derivada tendríamos que evaluarla en la posición y. Entonces tendríamos que definir primero los puntos discretos, que básicamente están separados por un delta x. ¿Ya? Y entre cada punto discreto tendríamos entonces un t, por ejemplo, t1, t2, t3, hasta tn. ¿Ya? Y entonces podemos plantear esta discretización que básicamente les mostraba que son equivalentes y es asumiendo que existe una parábola, lo implicaría que este problema, aplicada esta discretización, ¿ya? Aplicado primero el problema evaluado en cada punto i, me quedaría de esta forma, donde generalmente lo que se hace es evaluar en todos los puntos, excepto en los extremos, porque los extremos se describen con las condiciones de contorno. ¿Ya? Y una vez que uno tiene el reemplazo de la ecuación en cada uno de los puntos discretos, entonces ahora reemplazamos también esa derivada. ¿Ya? Y entonces obtendríamos una expresión donde no aparecen ya ecuaciones diferenciales parciales. Y lo mismo se puede hacer con las condiciones de contorno. ¿Ya? Entonces, acá están las ecuaciones diferenciales, los elementos discretos que se van a utilizar. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es que voy a complementar esta clase con un video donde vamos a seguir trabajando con la aplicación. Como les comentaba, mañana Felipe lo que va a hacer es que va a subir una ayudantía aplicando nuevamente estos conceptos. Ya el enunciado de la evaluación se va a subir igual porque era lo que decía el programa, pero vamos a dar un delta de una semana extra para poder entonces entender bien estos elementos con ejemplos. ¿Ya? Y nosotras y nosotros nos vamos a juntar el próximo viernes. ¿Ya? Quizá con un ejemplo similar al que vimos que van a ver en la evaluación, con la idea de que se entienda cómo uno tiene que enfocarse. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Entonces, asumo que aparecen muchas dudas, obvio, y también les pido que esperemos un poco porque vamos a resolver todas esas dudas con ejemplos, ¿ya?
Y entonces nosotras y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo viernes. ¿Ya? Que estén muy bien. Espero que se haya entendido esta idea. Y por supuesto les complementaré con ejemplos. Ya que estén muy bien. Muchas Chao, gracias, profe. Hasta luego. profe. Chao, 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 chao. profe. Adiós.